Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, un gran abrazo para los amigos que están llegando a nuestra página de Facebook. Un abrazo para todos los hermanos que hoy día están de cumpleaños. Hay muchos que están de cumpleaños. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Un saludo a todos y cada uno de los hermanos que ya están en la página. Para todos ellos, un gran abrazo. Hoy día tenemos nuestro discipulado, nuestro tercer módulo de la primera parte. En la parte introductoria hemos hablado la primera semana sobre lo que es el alimento espiritual. La anterior semana hemos hablado de fundamentos y hoy estaremos hablando de doctrina. Entonces, para que tengamos claro los fundamentos de la doctrina de Cristo. En el módulo 1.3 hablaremos hoy sobre la doctrina de Jesucristo. Este es el módulo en el cual hoy vamos a conversar con Dios. Marcos capítulo 1 verso 21 dice así la Biblia: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te doy gracias por esta bendita noche, por tu palabra. Danos la gracia para predicar, la gracia para enseñar, que tu Espíritu, Señor, nos revele la profundidad de tu Escritura. Reconocemos que tú eres Dios y solamente en ti está la fuente de sabiduría. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús enseñaba doctrina. Y cuando enseñaba doctrina, él tenía una característica: autoridad. No como los escribas no tenían autoridad. Y básicamente la pregunta es: ¿por qué Jesús tenía autoridad y los escribas no? La respuesta es sencilla. Para que uno tenga autoridad en la enseñanza, tiene que vivir lo que predica. Si nosotros vamos a predicar sin vivirla, no hay autoridad, porque es un mundo espiritual. Pero si nosotros vamos a predicar y además vivimos esa palabra, lógicamente que vamos a tener autoridad. Y esa era la característica de Jesús. No solamente enseñaba, sino también demostraba con su palabra. Juan capítulo 7, verso 16 dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús revela que la doctrina es del Padre. Él le envió, la doctrina es de Él. Y cualquiera que siga a Dios va a comprobar que lo que habló Jesús era conforme a la voluntad del Padre. Jesús se coloca en un plano tal de hijo que dice: yo no estoy hablando mi doctrina, sino la doctrina del Padre. Y cualquiera que quiera seguir a Dios lo va a conocer al Padre y va a comprobar que cuando yo hablaba conforme la doctrina del Padre. En otras palabras, está diciendo que el que conoce a Jesús conoce al Padre, porque Jesús está revelando una enseñanza no de él, sino del Padre. La Biblia en 2 de Juan, capítulo 1, verso 9, hace una aseveración que nos define si somos o no somos hacedores de la palabra. Verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también al Hijo. La doctrina nos va a revelar quién está en nuestro ser. Si vamos a enseñar una cosa al margen de la doctrina de Jesucristo, no tenemos a Dios. Pero si vamos a perseverar en la doctrina de Cristo, no solamente tenemos al Padre, sino también al Hijo. El Padre y el Hijo haciendo morada en el corazón del hombre que persevera en la doctrina de Cristo. Un poquito más adelante vamos a hablar qué doctrinas hay erradas en las cuales algunos perseveramos y nos extraviamos de la verdad. Hoy estamos diciendo que la Biblia reconoce al que persevera que está en Cristo, al que se extravía no está en Dios. 1 Timoteo capítulo 6 verso 3 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
escuche, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Un poquito difícil de explicar esta parte. El domingo lo hablamos, esta parte, en la prédica del día domingo. Sin embargo, vamos a hacer un mayor énfasis en este discipulado. Si alguno enseña otra cosa, de dos, la primera, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, de la doctrina. Y esta doctrina es conforme a la piedad. Mire, la doctrina que es conforme a la piedad. Y de repente nace en nuestro corazón la pregunta, ¿y qué es piedad? ¿Qué es un hombre piadoso? ¿Quién es un hombre impío? Y eso es una definición básica de lo que hablamos del Evangelio. Piedad, por favor adelántemelo una diapositiva y vamos a volver a esta. Piedad está definido como justicia, está definido como la palabra eusebeía, y impiedad está referido como injusticia. Al que vive dentro de la piedad se le denomina hombre piadoso, hombre perfecto, hombre recto. Al que vive conforme a la injusticia se lo denomina impío, se lo denomina pecador. Uno más, por favor, adelante. Y dice acá que la palabra piedad viene del griego, del número de Strong 2150, eusebeía, que significa esquema del Evangelio. Esquema del Evangelio. Y impiedad viene de otra palabra hebrea y griega. La hebrea es risha y la griega es asebeía, que significa el que hace el mal, delito. También significa la palabra asebeía maldad, perversidad, malvado, impiedad. Entonces, estas definiciones que nos da el original griego y el hebreo nos muestran que la persona que está dentro del esquema del Evangelio está hablando de la doctrina del Padre y del Hijo. La doctrina de Jesucristo no puede estar al margen de su palabra, no puede estar al margen de las buenas nuevas que Dios nos ha traído, las buenas nuevas, el Evangelio del reino. Ahí está la doctrina incrustada. Entonces cualquiera que predique, cualquiera que enseñe y esté fuera de este esquema del Evangelio, que esté fuera de las palabras de Jesucristo, dice la palabra, este hombre no sabe nada. Le voy a dar algún ejemplo. Si yo le enseño a persinarse y le meto como doctrina el bautismo de niños, y si le coloco una enseñanza para orar y pedir por los muertos, estoy saliéndome fuera del esquema del Evangelio. Si le enseño que no hay infierno, si le enseño que Jesús y Satanás son hermanos, estoy fuera del Evangelio, estoy fuera de la doctrina. Entonces dice la Biblia, está envanecido ese hombre, no sabe nada y delira acerca de cuestiones, y ahí nacen las peleas, las contiendas, las disputas. Ahí nacen la corrupción del entendimiento. Si yo le enseño que todo es plata, muchos tomamos el Evangelio como fuente de ganancia. Que queremos tener una congregación, queremos dirigir una parte de la iglesia, no porque amamos a las ovejas, sino porque nos gusta el dinero. Esos también están fuera de la doctrina. Y dice la Biblia, apártate de ellos. Tenemos que tener claro el caminar en Cristo, y este tiempo que estamos viviendo es muy importante
revisar nuestros caminos, revisar dónde nosotros estamos en el Evangelio, si dentro de la piedad o fuera de la piedad. Sigamos, por favor. Tito, capítulo 2, verso 1, el libro de Tito, capítulo 2, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora vamos a ver cuándo es sana doctrina y cuándo es mala doctrina. Vamos a hablar que es sana doctrina cuando las palabras provienen de Jesucristo. Segundo, cuando las palabras están dentro del esquema del Evangelio. Son dos parámetros para que nosotros podamos definir una sana doctrina. El Evangelio del Reino la trae Jesús cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Jesús es el portador. Cuando Dios dice, en otros tiempos Dios habló por sus santos profetas, pero hoy Dios ha hablado por el Hijo. El Hijo habló, el Hijo enseñó las buenas noticias del Evangelio del Reino. Y en su enseñanza colocó límites en el cual uno tiene que tener primero cuidado de uno mismo y tiene que tener cuidado de la doctrina. Vamos a tocar más allá ese punto. Aquí estamos hablando que si vamos a hablar de acuerdo a la sana doctrina. Un día un hombre dijo: la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Y hasta de repente lo hemos tomado como parte de nuestro hablar. Pero eso no dice la Biblia. Tampoco dice la Biblia que, bueno, no quisiera tocar muchos ejemplos para no herir sentimientos, pero hay muchas aseveraciones que les hemos tomado como tradiciones en la vida cristiana que no están en la Biblia. Y estas aseveraciones nos han llevado a contiendas, a disputas, ¿no? Un ejemplo es de que ni una hoja del árbol se cae sin el consentimiento de Dios. Así literalmente no dice la Biblia. Que se lo ha paragrafiado, sí, se ha hecho un parafraseado, es una parafrasis que se ha hecho, claro que sí, pero literal no lo dice. Y así podemos encontrar muchas enseñanzas de las cuales no están en la Biblia. Mucho más en las que no son cristianas. Bueno, ya es muy fuerte su error doctrinal. Entonces, si nosotros vamos a hablar conforme a la sana doctrina. Tito, capítulo 2, verso 9, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones, que no sean defraudadores, sino que se muestren fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nosotros vamos a trabajar en un negocio privado o en la administración pública, si tenemos uno más o dos o tres encima de nosotros jerárquicamente, la Biblia nos dice: sujétese a su jefe. Número 2 dice: agrade en todo a su jefe. Número 3 dice: muéstrese fiel en todo a su jefe, para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. La vida cristiana se la puede predicar hablando y también se la puede predicar con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio es tan fuerte, pero tan fuerte, que puede convertir personas, porque no van a ver ellas solamente, no van a oír, sino van a ver que sí se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de doctrina, tiene que ir acompañado lo que nos da la autoridad, el testimonio de vida. Si usted predica a Jesús, seamos los primeros en cumplir la palabra de Dios para que tengamos autoridad.
Pero si lo vamos a tener la palabra de Dios como una corneta, pero no vamos a cumplir la palabra de Dios, perdemos autoridad. Y la perdemos lastimosamente, primero en la casa, después en el trabajo, después en la iglesia, o donde vayamos, vamos a ir cediendo territorio. Y muchas cosas que hablemos no tendrán la autoridad porque no la vivimos. Sigamos. La Biblia en 1 Timoteo 4:16. Ahora, dice la advertencia, los límites, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire esos límites que coloca Dios. Ten cuidado de ti, o sea, no te dispares. Hay cosas que no entiendas, entonces no las lances. ¿Ah? Hay muchos hombres que han dado el día y la hora en que venía Jesús. Muchos han hecho morir a la gente, muchos han hecho reunir a la gente. Se han equivocado de tal manera que cuando ha pasado a la fecha no sabían dónde ponerse. Y de repente hasta el día de hoy somos objetos de burla por el hecho de haber dado fechas y haber profetizado cosas que no han sucedido. El testimonio de muchos siervos, muchos hijos de Dios, ha caído por los suelos cuando hemos hablado de más, cuando hemos profetizado de más, cuando hemos prometido de más, no se ha cumplido y hemos perdido credibilidad. Y ahí dice Dios, ten cuidado, de ti mismo cuídate. No seamos muy eufóricos y hablemos cosas de Dios que han nacido en nuestro corazón, ¿no? Y decimos, el Señor me ha dicho. Aquel que lo dice y lo escucha, gloria al Señor, y si se cumpla, claro que es correcto. Pero si no lo escuchó, no lo diga. Si se imaginó, no lo diga, porque tiene que cuidarse usted de sí mismo. Y el otro límite es de la doctrina. No podemos aumentar más de lo que está escrito, ni quitar de lo que está escrito. Si aumentamos más de lo que está escrito, la Biblia dice en Apocalipsis que Dios enviará las plagas que envió a Egipto a tu vida. Y si quitamos lo que está escrito, la Biblia dice que Dios quitará nuestro nombre del libro de la vida. Entonces no podemos tomarnos arbitrariedades en aumentar o quitar a lo que está escrito en la palabra de Dios. No porque un capítulo o un libro no me guste y yo lo voy a sacar. Ni porque voy a aumentar algunos versículos que no existen para mi provecho. Y eso han hecho las sectas religiosas. Han distorsionado la palabra de Dios para sus fines propios. Desde ya tienen su recompensa, claro que tienen. Dios los va a juzgar, claro que los va a juzgar. Entonces, si nosotros vamos a aprender doctrina, tenemos que tener límites. La primera de nosotros mismos y la segunda de la enseñanza. No creo que exista un hombre en este planeta que conozca el 100% de la palabra de Dios. La Biblia dice que conocemos en parte. Y la otra parte se llena con fe. Entonces hay muchas cosas que no están totalmente reveladas. Por ejemplo, la semana 70 de Daniel. Usted va a una librería cristiana y va a encontrar muchísimos libros de la semana 70. Lo han predicado, lo hemos enseñado, distintos siervos de Dios en el mundo y en Bolivia, pero solamente se nos ha revelado una parte. Tanto que hoy en día tenemos grandes diferencias en los tiempos finales, porque la Biblia dice que está sellado hasta los tiempos del fin. Entonces, lo que hemos enseñado, nos hemos acercado bastante, sí, pero no está una revelada completa. ¿Que estos días se va a revelar? Claro que se va a revelar. Todo tiene su tiempo y en su tiempo vamos a entender a la perfección. Entonces, mire cuán importante es colocarnos límites a nosotros mismos y también a la doctrina. Romanos capítulo 16, verso 7. Existen hombres que tienen grandes ambiciones. Dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina. Una vez más leo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En todo lugar, en la iglesia, en la primitiva, la que se escribió en Hechos, hoy las que tenemos en nuestra vida, vemos que hay personas que causan divisiones. Vemos personas que están yendo a buscar la división. Usted predica y la persona no está oyendo para aprender, no está oyendo para aprender, sino está oyendo para ir a contradecir. Está yendo a causar división. Usted dice 99 palabras correctas y una no la dijo bien, tenga la seguridad que esas personas van a hacer toda una apología de esa palabra para destruirlo, para dividir. Y eso no ocurrió ahora, ocurrió siempre. Entonces dice, hay hermanos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Todo está mal para estas personas. Siempre andan fijándose un pequeñito error. Ahora no le digo que hay errores, hay pues errores doctrinales fuertes y profundos, pero hay forma de decirlos y encaminarlos. Si uno se equivoca, tenga la valentía de ir donde ese siervo, pida una cita y hable con él y exponga su causa. Otra cosa es no hacer eso y llenar las redes con intrigas, con meter cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Eso no se hace, pero dice que tenemos que fijarnos, hermanos, en personas que su fin no es corregir al que se equivocó por último. Su fin es causar división, causar tropiezo en contra de la doctrina. Hay gente que oye la palabra de Dios, pero preguntan cosas que no van con la doctrina. Y en la India hay un bichito que se entra al ojo y los vuelve ciego a los niños. ¿Eso creó Dios? O sea, hasta la pregunta es ponzoñosa. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Si no conocemos el ABC, queremos aprender el WZ. Vamos por pasos. Primero lo elemental, y cuando tengamos los cimientos podemos hablar el tema que gustemos. Pero es un proceso. También dice la Biblia que estas personas que causan divisiones, hay un principio de guerra que lo hizo un chino, que dice, divide y reinarás, ¿no? Este divide y reinarás es un principio de guerra. Y este principio está metido en estos hombres que van a causar división y tropiezo para estos hombres que quieren tener su propio bien. Y dice, no sirven a Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mira, hay mucho de qué hablar y vamos a tocar algunos aspectos. Vamos a hablar algunas doctrinas cerradas que habla la Biblia. Primera Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3, dice así: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, negarán el pacto que tienen con Jesús, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, prohibirán casarse, número 2, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, en estos tiempos
difíciles en los posteros tiempos, dice acá, van a aparecer estos hombres que van a apostatar de la fe, van a negar la eficacia de la fe, van a entrar a la razón, al razonamiento. Hay muchos que ya no predican a Jesús, predican cómo comer bien. Ya no llevan la palabra, sino llevan libros de comida, cómo comer, cómo hacer jugos. Se predica desde el púlpito el comer bien y se han olvidado de la palabra. Entonces dice que algunos escucharán a espíritus engañadores. Nótese, es engaño. Y estos espíritus engañadores, lo único que van a enseñar es doctrina de demonios. Esta doctrina de demonios es altamente peligroso. Usted entre al internet y coloque la palabra apostasía en el YouTube y va a ver cosas que ni se imagina. Hay gente que escupe en la cara, hay gente que unge autos, unge celulares, unge escobas. Terrible, 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 terrible. Pero eso va a ocurrir, tiene que ocurrir. Son doctrina de demonios. Hay lugares donde les enseñan a tocar el manto de Jesús, la astilla de su cruz, uno les hacen caminar por sal, que la rosa de Sarón, etcétera, etcétera, etcétera. Enseñanzas que son conforme a doctrina de demonios. Y alguien dice, pero pastor, yo he ido y resulta, me sané. Claro, resulta, si es parte del engaño. No porque ocurre el milagro quiere decir de Dios. Tiene que estar enmarcado dentro de la sana doctrina, porque de lo contrario estaríamos llegando a la idolatría, a la superstición, que es contra la piedad, contra el esquema del evangelio. Más algunos prohibirán casarse. No te cases, no es de Dios casarse. Oye, ¿dónde salió eso? Si el matrimonio revela la relación Jesús-Iglesia, el hombre tiene que hacer las veces de Jesús y la mujer las veces de la iglesia. Esa relación muestra el matrimonio. Como Jesús es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de su esposa. Como la iglesia está sujeta a Jesús, así la mujer a su esposo. Está mostrando un modelo perfecto el matrimonio, pero dice que estos van a prohibir casarse. Segundo, van a prohibir abstenerse de alimentos. Hay gente que ha vuelto a hacer lo que hacía la ley. Ya no comen chancho, ya no comen surubí, ya no comen determinadas aves porque dice que son inmundos. Y Dios lo dijo y está escrito en su palabra. Claro que está escrito en su palabra, pero fue para otro tiempo, fue en un otro pacto. Aquí dice que podemos comer, Dios creó para con acción de gracias participen todos los santos. Entonces hay que tener cuidado de las doctrinas que escuchamos por todo lado. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, mire, la doctrina que nosotros hemos aprendido tiene que estar afirmado con la gracia del Señor. Pero van a aparecer muchas doctrinas diversas y además extrañas. Y casi en su mayoría están afirmadas en fiestas, comidas, bailes, distracciones. Porque eso agrada al mundo. Podemos tener llena la congregación si todos los días hablamos de comida, fiesta y baile y distracción. Claro que sí. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, escuche, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es fatal. Tenemos, y perdone, 1000 perdones por lo que le voy a decir, le estoy pidiendo perdón por anticipado, pero hay muchos hombres que hemos escrito estatutos de nuestra denominación, de nuestra congregación, que están por encima de la palabra de Dios. Y la mantenemos a sabiendas que está mal. Hemos colocado reglamentos que son
más allá de la palabra de Dios. ¿No? Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia, está el santiguarse o el persignarse. No existe. Pero hay gente que le enseñaron, hasta el día de hoy lo practican, porque es un mandato de un hombre que es superior a lo que dice la Biblia. Hay gente que no le gusta orar, que le gusta rezar. Hay gente que cada año elige pastor, y el que no es elegido ya deja de ser pastor. Ya no constituye Dios, sino constituye el hombre. Son altamente democráticos muchas congregaciones del Señor, donde uno tiene que hacer proselitismo para quedarse de pastor. Y puedo tocarles muchos más ejemplos, pero llega ya raya al límite. Hay algunos enamorados de un varón llamado Calvino, que cuando muere Calvino, sus seguidores hacen una propuesta de la reforma que lo enseñamos en la iglesia hasta el día de hoy como doctrina de Dios sus principios y como lo dijo sus seguidores. ¿Y la Biblia dónde está? Y hemos querido acomodar la Biblia a esas postulaciones. Hay otro Arminio, exactamente igual. Hay otro, Elena G. de White, igual. Otro de los mormones, John Smith, igual. Y así puedo enumerarles millares que hemos asomado y hemos tomado como doctrina, mandamiento de hombres. Hasta el primer siglo, o de repente hasta el tercer siglo, la iglesia era conocida como cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Pero hoy en día ya no somos seguidores de Cristo. Ahora ya somos luteranos, seguidores de Lutero. Ya somos calvinistas, seguidores de Calvino. Ya somos arminianos, seguidores de Arminio. Ya somos anglicanos, seguidores de los anglos. Hoy ya somos, y hemos ido siguiendo postulaciones de hombres. Mil perdones si estoy hiriendo su corazón, pero quiero ser sincero con usted y quiero ser sincero conmigo mismo. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y la doctrina debemos ser la que dice la Biblia y no las postulaciones de hombres. Mateo capítulo 16, verso 11. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay una doctrina muy fuerte en la Biblia que es escrita respecto de los fariseos. Los fariseos eran conocidos por guardar la ley, que imprimían rigor en su cumplimiento, pero ellos no lo cumplían. En reiteradas oportunidades Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas. Y la persona que exige algo conforme a la palabra de Dios a su prójimo y no lo cumple, es un hipócrita. Más en otra ocasión Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se miran lindos, limpios, pero por dentro son llenos de hueso, putrefactos. Parafraseando el dicho. También los saduceos es otra doctrina que está en la Biblia. Y los saduceos sostienen que no existe resurrección. La persona que no cree en la resurrección, que no cree en el día del rapto, es un saduceo. Hay muchos que niegan totalmente que Jesús va a venir a recoger a la iglesia. Niegan totalmente que nosotros vamos a resucitar. La persona que no cree en el rapto, dice la Biblia, tampoco cree que Jesús ha resucitado. Y es una doctrina con la cual tenemos que estar.
el saduceo niega la resurrección, no cree en la resurrección. Entonces, estas doctrinas las vamos a tener todos los días. Podemos caer en ellas, pero aquí Jesús dijo, guárdate de esas doctrinas, porque no nos van a llevar a buen puerto. Apocalipsis 2:14 dice así la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí paro, una primer parada en este verso. Balaam fue buscado para que maldiga a Israel. Lo buscó Balac, y las 3 o 4 veces que quiso maldecir a Israel no pudo. Él era profeta, no pudo. Más bien bendijo las veces que quiso maldecir. Y Balac le dijo: oye, en vez de maldecirlos, estás bendiciendo. Pero Balaam le dijo a Balac: sabes, yo te voy a enseñar otra manera de que caigan todos los israelitas. Y dice que recibió dinero y les dijo: dales tus mujeres. Y sus mujeres se metieron con los israelitas, a sabiendas que no tienen que unirse en yugo desigual. Y por esa causa murieron muchos. Por esa causa hubo mortandad en el campamento de Israel, porque Balac hizo una fiesta y les invitó a los israelitas y se metieron sus mujeres con ellos. Hoy en día es exactamente lo mismo. Tenemos muchos hermanos que se han metido con la Pachamama y han hecho todos sus sacrificios por estos últimos años, donde hablar con Dios o hablar con la Pachamama o hacer sus ofrendas es lo mismo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fueron partícipes de estas reuniones? ¿Por una posición política? ¿Por dinero? ¿Por intereses? ¿Por tener propaganda en sus medios? ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Pero sí algo sé: que fornicaron. Hoy en día vemos un cierto sincretismo religioso, que estamos mezclando lo santo con lo profano, pero todos los caminos llevan a Dios. Esa es una doctrina de Balaam. Querer aceptar, querer estar en medio de la fiesta que prepara el diablo y nosotros partícipes. No, yo no hago nada, solamente miro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si yo coloco mi presencia delante de un acto criminal, soy cómplice. Si yo coloco mi presencia en algo que va contra Dios y no lo reprendo, soy cómplice. Pero la doctrina de Balaam está ahí, está en una iglesia. Dice: retiene la doctrina de Balaam, les gustan los pesos, les gusta el interés, les gusta la posición política. Claro que sí, a cambio de lucro. Eso fue Balaam. Y eso vamos a enfrentarnos todos los días. Todos los días. Segunda parte, verso 15. Dice así: y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, es una doctrina interesante, doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, esta doctrina de los nicolaitas está establecido en las estructuras jerárquicas piramidales. Si usted mira la organización de un ejército, es piramidal. Hay un solo comandante y de ahí va bajando hasta el cabo conscripto en Bolivia. Si usted mira la iglesia católica, también es piramidal, porque está el papa y ahí va bajando hasta el último clérigo.
Si usted mira una empresa, la mayor parte tiene estructuras piramidales. Hoy están cambiando algo, pero tiene una estructura piramidal. Y eso se nos ha enfrascado en nuestro corazón. Pero en la iglesia de Jesucristo no existe la estructura piramidal. No existe. Jesús dijo, el que quiera ser mayor es el que más sirva. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él está diciendo que el que tiene autoridad para enseñar es el que lo vive. Yo, siendo su Señor, les he lavado los pies. Está mostrando una forma distinta a la de los nicolaitas. Muchos preguntan y dicen, ¿y cuándo va a ser pastor? Como si pastor fuera la cúspide. No, ser pastor, ser profeta, ser ujier, es lo mismo. ¿Qué nos diferencia? La función. Pero hoy en día tenemos muchas partes de la iglesia que está los nicolaitas, donde ser pastor es ser michi, o sea, no, ¿qué es ser pastor? Ya hemos colocado jerárquicamente la posición del apóstol. Sobre el apóstol hemos colocado los patriarcas. Hoy es patriarca. Ahora ha aparecido otro, los querubines. Y no sé hasta dónde llegaremos. Y queremos sojuzgar al resto porque yo ya soy querubín. Dice Jesús, yo aborrezco. Amados, el que cree ser algo, no es nada. La Biblia dice que somos menos que nada. Nada es mucho. Solo su gracia está sobre nosotros. Y el día en que nosotros miremos jerárquicamente la iglesia de Jesucristo, es que hemos fomentado la doctrina de los nicolaitas. Pero el día en que usted se coloque en forma horizontal, siendo ejemplo en todo, habría entendido que tiene autoridad, que la gente le seguirá, que la gente se sujetará. ¿Por qué? Porque usted es ejemplo y tiene autoridad. Ha demostrado con sus hechos que sí se puede hacer. Hoy en día conozco pastores que antes eran tan humildes, tan lindos, pero hoy están en pedestales que usted no puede ni siquiera hablar con ellos. Porque son nicolaitas, ya tienen jerarquía. Y eso no es correcto. El hombre, mientras más manso y más humilde es de corazón, se parece más a Jesús. El que es más cerca a un nicolaíta, está más cerca de ser aborrecido de sus obras. Es otra doctrina que está y la vamos a ver. Gálatas capítulo 2, verso 13. El libro de Gálatas, capítulo 2, verso 13 dice, y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, está hablando Pablo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es otra enseñanza que está muy fuerte en nuestros días. Primero se entra con las costumbres hebraicas, raíces hebreas. Segundo, entran con que la Torá es desde Génesis hasta Apocalipsis. Después entran a guardar las fiestas a un sacerdocio del nuevo pacto con costumbres del antiguo pacto. Después llegamos a circuncidarnos, a guardar el sábado. La Biblia dice que uno está cayendo a la gracia. Y de este tema lo tenemos que hablar muy largo, porque es bastante largo. Pero aquí Pablo dice que no están andando rectamente aquellos que a los gentiles le están obligando a judaizar. La Biblia dice que aquel que pasa por los valles y por los montes para hacer un prosélito, le hace 2 veces más hijo del infierno. Prosélito significa convertido al judaísmo. Si el judaísmo es lo último, entonces en vano murió Jesús.
Es una doctrina que está en boga y que están muchos hijos de Dios cayendo en este error doctrinal, del cual lo vamos a hablar en otro momento, del judaizar la iglesia. Hoy le estoy mostrando que Pablo vio que no era correcto lo que estaba haciendo Pedro. Vives como gentil y estás enseñando a judaizar. Eso es mi hipocresía. Entonces tenemos que tener claro que es otra doctrina con la cual vamos a tener que nosotros lidiar todos los días. Judas capítulo 1 verso 3 dice: amados, con gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4: porque algunos hombres han entrado, escuche, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, y hasta lo está diciendo todo, hombres impíos que están fuera del esquema del evangelio, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, la libertad que aunque Dios nos hizo libres es espléndidamente hermoso, pero hemos utilizado esa libertad para el libertinaje. Hoy fomentamos la carne con el pretexto de libertad. Hoy le damos rienda suelta a nuestra carne con el nombre de libertad. Algunos nos casamos 2, 3, 4, 5, 6 veces con el pretexto que es libertad. Hoy estamos enrolados con el mundo, emborrachándonos los fines de semana. Bueno, estoy hablando antes de la cuarentena. Y estamos el día domingo sirviendo a Dios con el pretexto de la libertad. Hemos sido demasiado complacientes con los hermanos que están andando a tropezones porque diezman fuerte. Hemos sido muy tolerantes con el pecado porque es el dueño de casa de la congre. Hemos sido muy tolerantes con aceptarle que haga lo que le dé la gana a Juan y a Pedro porque ellos tocan en el grupo de alabanza. Hemos convertido en libertinaje la libertad que Dios nos da. Y con nuestros hechos hemos negado a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces también está esa enseñanza de que somos libres y que con la libertad ya no estamos otra vuelta al legalismo. Ahorita voy a hablar del legalismo. Pero no es legalismo, se llama santidad. Bueno, pues o sirves a Dios o sirves al diablo, pero defínete. No puedes servirle al diablo haciendo emborrachar y bailar todo el día viernes y sábado y el domingo cantando a Dios para que dance en la iglesia. Oye, eso no se llama legalismo. Eso se llama permisividad al pecado. Entonces, si vamos a ser santos, definámonos. No vamos a poder servir a dos dioses o a dos señores, porque vamos a agradar a uno y vamos a negar al otro. Eso se llama santidad, apartados. Pero claro que tenemos que lidiar, porque esto lo vamos a ver en todo lado. Y esta es una enseñanza que está en nuestras narices. Antes hacíamos prestes, ahora hacemos prestes cristianos. Antes había discotecas, ahora hay discotecas cristianas. O sea que lo hemos cristianizado el pecado. Y eso lo va a ver usted. Hoy en día vemos que el pecado es muy aceptado en distintos niveles del gobierno de la iglesia. Habemos hombres que estamos presidiendo una iglesia, estando en franco adulterio, en franco pecado. Y lo aceptamos, lo toleramos y lo tapamos porque es mi amigo. Hemos vuelto al libertinaje. Y eso Dios no lo va a aceptar. Colosenses capítulo 2, verso 20. Hay otra enseñanza muy destructiva. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, hemos exagerado en colocar reglas en la congregación y colocada en disciplina a los hermanos. Llegas tarde, no subes. Llegas tarde, no comes. Multa, pagas. Lo hemos hecho. Y parece duro trato. Mi líder de alabanza decía, bueno, señores, el que no llega a 6:30 de la mañana no sube. Y se queda los 2 turnos sentado en primera fila, para que aprenda. Y lo hacíamos. Como no ha venido, ahora van a ir a lavar los baños, para que aprendan. Lo hacíamos. Pero el pecado seguía. Amados, no es por la fuerza, no es por el poder del esfuerzo humano que va a cambiar un ser, es por el Espíritu Santo. Y dice aquí, hemos llegado otra vuelta a colocar y a someternos a mandamientos de hombres que se destruyen en el uso. Sí, aguanta 1, 2, 3 meses, después ni aún así funciona. Pero eso se llama legalismo, colocar leyes adicionales a la palabra de Dios para que el hombre cambie. ¿Por qué fue introducida la ley? Porque había pecado en la humanidad y fue introducido hasta que se manifieste la simiente de Cristo. Y la ley nadie la vivió, nadie la cumplió, solo Jesús. Y queremos nosotros sacar nuestra ley, ya no va a ser de Moisés, sino la ley de Vargas, y va a colocar la ley de Vargas para que se modere el pueblo. No va a poder, pero sí lo hemos hecho. Entonces, mire, hemos hablado de la doctrina, que es, según la palabra de Dios, el esquema del Evangelio, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son la enseñanza del Padre en este nuevo pacto. Esta doctrina tiene límites de cuidarse a sí mismo y cuidar de lo que está escrito. Nadie puede añadir ni quitar una sola palabra. Y tenemos que enseñar y tenemos que hablar conforme a la sana doctrina. Fuera de la piedad, toda enseñanza es errada, extraña, diversa y pecaminosa. Entonces, hoy vamos a terminar acá. De esta introducción hemos hablado de la leche, que es del alimento, que es leche espiritual y vianda. Hemos hablado de los fundamentos que debe tener la doctrina como tiene un edificio. Y hemos hablado hoy que estos fundamentos de la doctrina es de Dios, no es de los hombres. Y está dentro de un esquema del Evangelio que se llama piedad. Y que esta doctrina tiene que ser sana, apartada de la impiedad. Entonces, con esta introducción, vamos a empezar el próximo miércoles con el primer fundamento de la doctrina de Cristo, que se llama arrepentimiento de obras muertas. Si usted gusta, me escribe y yo le voy a mandar todas estas presentaciones a su WhatsApp o a su correo para que usted pueda gustar de una enseñanza. Además del audio, tener las presentaciones para que usted pueda hablar esto donde usted desee. Lo hemos recibido de gracia, lo damos de gracia. Usted puede utilizar, si gusta aumentar, aumenta, quiere modificar, modifica conforme los versículos, porque esto es solamente una parte, hay mucho más, que podríamos tardar mucho más tiempo hablando de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Pero reforzando la enseñanza. Usted tiene que hacer ese trabajo en su casa, le va a colocar en concordancia piedad y empieza a leer todo lo que es piedad. Va a colocar en concordancia fundamentos, rudimentos y así sucesivamente, leyendo, aumentando y aumentando. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos mis hermanos que han llegado, Señor, hasta la página, los que han estado atentos a tu voz.
te pido, Señor, que derrames sabiduría sobre cada uno de mis hermanos, que la revelación de tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos, que sean, Señor, hombres y mujeres apartados del mal, santos, elegidos, Señor, para que sean colaboradores tuyos, que sean hombres fieles, que conozcan perfectamente los fundamentos de la doctrina de Cristo, lo básico, lo elemental, para que cada uno vea lo que sobreedifique. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de mis hermanos y que perseveren hasta el último módulo, que no se cansen, sino que sumen cada día más conocimiento conforme tú les reveles. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados, un gran abrazo. Quiero hacerles recuerdo de los devocionales que no se puede perder. Todos los días de lunes a viernes a las 19 horas tenemos un devocional con usted, menos el día miércoles que tenemos la enseñanza bíblica del día.